8 de la mañana, 5 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La presencia de varios cabecillas de bandas criminales en tarima con el presidente Gustavo Petro en la ciudad de Medellín este fin de semana provocó reacciones desde diferentes sectores institucionales y también políticos. Juan Carlos Mateus, usted nos tiene los detalles. Así es, Andrés. Muy buenos días para usted y los queridos televidentes. Las voces se han hecho escuchar. La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, ha advertido que las tarimas no son un lugar propicio para responsables de crímenes al cuestionar la presencia de esos cabecillas en tarima con el primer mandatario en la capital antioqueña. La defensora insistió en que estas personas son responsables de crímenes graves como homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento de niños, violencia sexual, entre otros, y no deben tener un lugar de honra y distinción. Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad. Cuando se confunde el lugar de los responsables con el de actores políticos en un contexto electoral, no hay paz que sea posible, pues confunde lo admisible con lo inadmisible. Subraya la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, que le preocupa la falta de coordinación entre el gobierno nacional y el de Medellín, porque se necesita de soluciones integrales, no de confrontaciones institucionales. Y es que autoridades, expertos y gremios rechazaron que estos 9 cabecillas de bandas criminales hubieran sido trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para acompañar al presidente Petro. Esto fue lo que ocurrió. Una lluvia de críticas se desató este fin de semana luego de que 9 cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá llegaran vestidos de blanco y con gorras negras a participar en un evento político al que asistió el presidente Gustavo Petro en la plazoleta de la Alpujarra en Medellín. El hecho causó rechazo en las autoridades locales. A estos que parecen ser hoy sus socios de la política y la intimidación, que suben con usted a la tarima, los persigue un prontuario criminal de homicidios, desplazamiento, extorsión, desaparición y terror. Presidente Petro, su visita a Antioquia rodeándose de criminales es una afrenta, es una humillación a las víctimas. Expertos tildaron la aparición de los delincuentes en una plaza pública como un hecho sin precedentes en la historia del país. Es la primera vez que un presidente sube a la tarima en la que se está dirigiendo a sus conciudadanos a unos delincuentes para que hagan con él postura de gobierno o postura de un proceso de paz o de sometimiento que no sabemos en qué términos se está adelantando. Además, aseguraron que es una afrenta a las víctimas y una ofensa contra la justicia que judicializó a dichos criminales. Presidente Gustavo Petro, compartiendo tarima, imagínense ustedes, con cabecillas criminales. Esto no solamente ofende la memoria de las víctimas, sino que definitivamente representa un nuevo punto de quiebre en la institucionalidad de nuestro país. Uno se pregunta, ¿en qué momento normalizamos que los bandidos, los delincuentes, en vez de estar tras las rejas, sean premiados con este gobierno y con micrófonos, escoltas y protagonismo político? Organizaciones gremiales de Medellín también reaccionaron a la escena de este sábado. A nosotros no nos representa la delincuencia, a nosotros nos representa el transporte, la tradición, el trabajo, la cultura, el turismo y el deporte. Por el contrario, aseguraron que Medellín es una ciudad que con sus esfuerzos ha logrado borrar un pasado oscuro y violento a través de las nuevas generaciones. Hoy recibimos miles de turistas diariamente, hoy el mundo nos mira, hoy el mundo quiere estar acá y todo esto lo hemos logrado porque hemos sido resilientes, porque hemos avanzado y porque hemos sido capaces de dejar atrás ese pasado que tanto nos ha marcado y que tanto daño nos ha hecho. Entonces, pensar en positivo en Medellín nos hace creer en que sí se puede. En diálogo con Noticias Caracol en Vivo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no tenía conocimiento de la presencia de los criminales en el evento y aseguró que su cartera solo cumple con el acompañamiento a los procesos de paz y protección. El mensaje del Ministerio de Defensa y yo como ministro de Defensa es claro. O estos criminales, cualquiera que sean, o se desmovilizan y se someten al marco jurídico que establezca el gobierno nacional, de acuerdo a los protocolos a que haya lugar, o se capturan o en caso tal se abaten. Líderes políticos y gremios en la capital paisa piden al gobierno que la política de paz total no sea usada para beneficiar criminales.
Además, en el terreno político se ha conocido una comunicación por parte del expresidente César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, en el que señala que, abro comillas, los colombianos observamos con profunda indignación la decisión del presidente Petro de llamar a su lado un grupo de criminales, sacándolos de la cárcel para que lo acompañaran desde su tarima. Agrega el exmandatario que coincide este desprecio por el sufrimiento de las víctimas con otro desafío abierto al orden constitucional y legal. Advierte César Gaviria que buscar el apoyo de organizaciones criminales agrava aún más la intentona de Petro por romper el orden constitucional. Los jueces no permitirán que se salga con la suya. Finaliza el jefe del Partido Liberal indicando que el Estado Social de Derecho no se negocia, mucho menos con los criminales. No se elude con argucias improvisadas, se respeta, puntualiza la comunicación. Juan Carlos, gracias. Hemos dicho aquí en Noticias Caracol, la idea es abordar esa polémica desde las dos caras de la moneda. Ya escuchábamos las voces de los expertos, también de las autoridades locales, de los ciudadanos, muy importante, que criticaban y cuestionaban la presencia de estos criminales allí en Medellín. Pues hasta ahora vamos a escuchar otra voz y es la de la senadora por el Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien hizo parte del evento, estuvo allí y es además la coordinadora del espacio sociojurídico de estos diálogos, de ese proyecto denominado La Paz Urbana allí en Medellín. Bienvenida a Noticias Caracol y quiero comenzar inmediatamente preguntándole, senadora, ¿cuál cree usted que es el mensaje que envía el presidente Gustavo Petro, que envía en general el gobierno nacional con la presencia de estos delincuentes que han sembrado el horror, el miedo, que han derramado sangre de gente en esa región del país? Muy buenos días, muchas gracias. El mensaje que se envió no solo con la asistencia masiva, sino con la presencia de las víctimas, con la presencia de los procesos que tanto hemos luchado por la paz, no solo en Medellín, sino en todo el departamento de Antioquia. Es un mensaje de paz, de reconciliación, es un mensaje de que es posible hacer las cosas de frente a la ciudadanía. Una tarima para nosotros, los progresistas, significa la posibilidad de hacer política de frente a toda la ciudadanía. Nosotros no hacemos política por debajo de la mesa. Los principales detractores y quienes ustedes han escuchado en este medio de comunicación han estado molestos, sobre todo porque allí estaban las víctimas. Allí estaban quienes ellos están diciendo que es una ofensa a las víctimas. No se les olvide que han querido invisibilizarlas. En este nuevo relato sobre lo que ocurrió en Medellín el día sábado, la principal observación que yo tengo que hacer es que han invisibilizado las víctimas y además quieren hablar en nombre de ellas. Las víctimas no necesitamos, porque yo también soy víctima, no necesitamos que hablen en nombre de nosotros. Allí estuvo doña Margarita, quien abrió el evento con el señor presidente de la República y ha sido invisibilizada porque no quieren que sepan que aquí, además de la Escombrera, hay muchas otras fosas comunes, que Antioquia es el departamento con mayor número de desaparecidos. La paz solo se hace cuando somos capaces de mirar a los ojos la realidad tan dura por la que hemos pasado. Es el departamento con mayor número de víctimas, somos el departamento con mayor número de desplazamientos forzados. Eso es lo que significa un evento como el que tuvimos el día sábado. Significa que somos capaces de ver la realidad, de asumirla, de confrontarla y sobre todo de superarla. Allí estábamos los tres actores principales de la paz: la ciudadanía, las víctimas representadas no solo por doña Margarita de las buscadoras, sino además por la comunidad LGTBI. También estaban representadas las víctimas por las mesas de paz. Y estamos representados, ¿por qué? Porque es que la mesa de paz no solamente es entre gobierno y los voceros de las estructuras, también es con la sociedad civil. Senadora, no solamente ha sido en este espacio aquí en Noticias Caracol, ha sido en todos los medios de comunicación en Colombia y también en otros espacios públicos. Vemos ese gran malestar paisa en donde hemos visto las voces muy claras, muy contundentes de instituciones, de líderes gremiales, de ciudadanos que no entienden el por qué suben a la plaza pública, una tarima, a criminales en una ciudad que ha sido tan golpeada por la violencia, que ha tratado de dejar ese fantasma atrás y que también hoy le está enviando con esa participación un mensaje a los jóvenes que intentan hacer un proyecto de vida distinto. Es que la única manera de dejarlo atrás no es no subir a una persona o a varias personas a una tarima.
La única manera de dejar la violencia atrás es dialogando. Nosotros hemos comprobado, y muchos de los detractores y quienes ustedes han dicho que están tan molestos, que han supuestamente capturado a estas personas en el pasado, aunque no ejercen funciones judiciales, porque el señor Federico Gutiérrez se la pasa diciendo que él capturó, que él judicializó, que él investigó cuando él ni es fiscal ni es policía. No, él es alcalde de Medellín y extralimita sus funciones. Pero ese no es el punto. Lo importante es el mensaje que dimos, y es que las cosas se hacen por encima de la mesa, las cosas se hacen de frente, y sobre todo a los jóvenes, que hay que enfrentar la realidad, que a nosotros los paisas no es verdad que nos guste simplemente aparentar, no, a nosotros nos gusta mirar a los ojos, nos gusta ver las cosas como son, y esa es la realidad. La única manera de resolver estos problemas, ya que comprobamos que la cárcel no funcionó, como ellos mismos dicen, es que siguen delinquiendo, es que la sociedad sigue muy mal, eso es verdad. Y entonces, ¿por qué dicen que la solución es la misma? La solución no es la cárcel, porque si no ya se habría resuelto el problema, porque a la mayoría de ellos los capturaron. Entonces, si la solución no es la cárcel, la solución es el diálogo. Y nosotros con el proceso de paz urbana hemos demostrado que hemos logrado reducir las tasas de homicidios, reducir la extorsión, sobre todo una cosa que a nosotros nos parece de gran orgullo y que nosotros celebramos, salvar vidas todos los días y que se permite el libre tránsito, que no haya confrontaciones entre estructuras. Eso es lo que quisimos decir ahí. Y sí, hay detractores. ¿Por qué? Porque todos los alcaldes, incluido Federico Gutiérrez, saben que tenían que hablar con esas estructuras, pero lo hacían por debajo de la mesa. Y si no, ¿por qué fue condenado? Condenado, no estamos hablando de especulaciones, estamos hablando de una condena de Gustavo Villegas por hablar con esas estructuras. Eso fue en el pasado. Entonces les gustaba la paz en el pasado por detrás, cuando llevaban a estos voceros de estas estructuras, cuando llevaban a los jefes de las estructuras a la alcaldía, porque los llevaban allá, pero por el sótano, no por la puerta de enfrente, como corresponde, porque las cosas hay que hacerlas con legalidad, no como se han venido haciendo en el pasado. Hay que hacerlas bien, y para eso tenemos la autorización del señor presidente, las resoluciones pertinentes y al señor ministro de la Justicia acompañando el proceso de paz. Senadora, aquí escuchándola y atendiendo y tomando nota de lo que usted ha señalado, pues habla de no hacer una política por debajo de la mesa. Sin embargo, la defensora del pueblo, que representa no intereses de los políticos ni de las agremiaciones, es la defensora del pueblo, ha señalado que se está cometiendo un error grande con aquellos que vieron morir a sus familiares, con aquellos que vieron violentados sus derechos, con aquellos que fueron violentados sexualmente. ¿Es que acaso se le dio una... Pero permítame terminar de preguntar. Se equivoca permítame terminar, por favor. Yo no la he visto aquí con las víctimas. Le comento lo que dijo la defensora del pueblo en el día de hoy. Yo los escuché y lo dijeron ahorita. Ok, me alegra mucho, pero además porque lo escuchó aquí en Noticias Caracol. Entonces le pregunto yo, ¿qué pasa con los derechos actualmente de estas personas, de aquellos que vieron perecer a sus familiares o que simplemente tuvieron que ver allá en la tarima a 9 delincuentes, porque lo son, hablar, tener un espacio junto al presidente cuando muchas veces ellas no lo han tenido? Pues nosotros hemos hecho muchísimos espacios con la sociedad civil. Esta no es la primera vez que los voceros de las estructuras salen a espacios públicos. Yo misma lideré una audiencia senatorial que tuvimos que hacerla en varias partes, en varios capítulos, por la masiva asistencia. Ellos delegaron a varios de sus voceros y escucharon en varias sesiones a las víctimas, escucharon su dolor, escucharon lo que tienen para decirles. Además, este proceso inició hace 2 años. Que algunos se hayan acabado de enterar es otra cosa, pero nosotros llevamos un proceso juicioso, riguroso. En la audiencia senatorial hicimos todo un barrido de las preocupaciones de las víctimas. Además, tuvimos un manifiesto de la sociedad civil por la paz urbana firmado por cientos de organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad de Medellín y del Valle de la Aburrá. Ese manifiesto generó un proceso también con la sociedad civil y nosotros hemos firmado una ruta con la sociedad civil. Ese proceso se cimienta en la sociedad civil. Si la señora defensora no está enterada, yo se lo comunico. Aquí ha estado no solo Naciones Unidas acompañándonos, sino Pastoral Social. Hemos tenido el acompañamiento también de la MAP-OEA con la observación internacional. El acompañamiento de este proceso siempre ha estado abierto a todas las instituciones.
¿Para qué necesitamos ese acompañamiento? También para las víctimas, no solamente para nosotros, para que nos apoyen en ese proceso. Y además hemos dado prioridad a los niños, porque se les olvida que el principal anuncio del día sábado fue un programa específicamente para 2.000 niños entre 6 a 17 años, firmado por el ICBF para una subcomisión para la protección de la niñez. 2.000 niños que están en riesgo permanente, porque en esta ciudad muchísimos de los niños que además son huérfanos, como lo que le sucedió al señor presidente con ese joven, muchos de los niños en riesgo viven con sus abuelos, porque no tienen los padres que los acompañen. Esa es nuestra prioridad, la territorialización de la paz. Tenemos iniciativas de paz, sobre todo desde nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Esto no lo venimos trabajando desde ayer. Este proceso no empezó desde ayer. En el Plan Nacional de Desarrollo quedó una iniciativa que se llama Barrios de Paz. Esa iniciativa surge desde aquí, desde Medellín. Quedó en el Plan Nacional de Desarrollo por iniciativa, sobre todo desde la Comuna 8 y desde otras comunas que han sufrido mucho. Sí, y ese Plan Nacional de Desarrollo que está diciendo, iniciativas como esas, barrios de paz, es formalización de los barrios. Nosotros no podemos seguir en esa informalidad de los barrios en nuestras ciudades. Necesitamos la paz para todas las ciudades, pero aquí sobre todo la mayoría de los barrios son informales. Necesitamos la formalización, necesitamos mejoramiento de vivienda y esas violencias estructurales que se viven en las ciudades hay que superarlas. Como muy bien lo decía el presidente y yo se lo comentaba, la gentrificación está dejando sin casa a la gente, generando desplazamiento intraurbano. La gente está desesperada por los desalojos que le está haciendo la alcaldía de Medellín sin generarle soluciones, y eso es violencia estructural. A eso nos referimos. No, este proceso no nació ayer y fueron 2 años, y por eso quisimos llevarlo a un escenario público. Yo presenté un balance de lo que han sido estos 2 años, y por eso es importante este momento que estamos viviendo. Un proceso clave en ese orden de ideas, según lo que les estamos escuchando, senadora. En esa misma línea de Juan Carlos Mateus, usted ha sido muy enfática en que ha sido una política de frente, que es un diálogo necesario, lo cual no entra dentro de los cuestionamientos que se han planteado hasta el momento. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia dijo que mientras su gobierno los combate, el Ejecutivo, el gobierno nacional, los premia. Y en ese sentido quisiera preguntarle cuál era la necesidad de subirlos a una tarima, de ponerles un micrófono, además, en medio de ese encuentro, y preguntarle de quién fue la idea, de esto y cómo se logró toda esa logística de llevar a estos hombres desde la cárcel de Itagüí, donde entiendo se encontraban, hacia ese punto de la Alpujarra. Bueno, lo primero que hay que decir es que para lograr la paz, cada uno en su lugar y en lo que corresponde. Un gobernador no combate, un alcalde no combate, y eso es específico de nuestra fuerza pública, las fuerzas militares y de policía, y si lo hacen, están delinquiendo. Entonces, usemos las categorías que son pertinentes según las funciones que cada uno tiene, porque en la función pública solo se hace lo que nos está permitido. Entonces, aquí ha habido una malinterpretación de lo que puede hacer un alcalde, de lo que puede hacer un gobernador en materia de seguridad, incluso escuchaba yo una de las entrevistas con el señor alcalde diciendo, es que una investigación muy importante que está haciendo la alcaldía, la policía y la fiscalía. No, las alcaldías no investigan. Entonces, lo principal en un proceso de paz, y para que la ciudadanía también se informe, es que cada uno cumpla el lugar que le corresponde. La obligación constitucional en el artículo 22 es del derecho a la paz, y esa obligación es de todas las instituciones. En ese proceso, en un proceso de paz, siempre hay múltiples actores. El evento fue convocado como y ahí ustedes pueden ver la convocatoria que hizo el presidente, que hicimos nosotros en las redes del proceso de paz, que hice yo en mis propias redes, las redes de presidencia. La convocatoria fue específica, un pacto por la paz urbana. Es decir, la ciudadanía sabía que iba a un pacto por la paz urbana. Y además sabía que iba a escuchar el presidente, a respaldar las políticas de este gobierno del cambio, y una de esas políticas es esta, la de la paz urbana, la de la paz total, dirigida por el señor comisionado.
Senadora, y el señor pero, comisionado de la oficina de la presidencia. Entonces, senadora, la necesidad... perdona, la interrumpo. Perdona, la interrumpe. Una pregunta y yo quiero responder. Exacto, es que precisamente nos estamos alargando y hay dos preguntas específicas que le acabo de plantear. Una, de quién fue la idea, y segunda, cómo es la logística del traslado de esos delincuentes allí a la Alpujarra. No, usted me preguntó que qué necesidad había y yo le estoy respondiendo qué necesidad. Pues es que la paz no se puede hacer sino con quienes están incurriendo o incurrieron en el pasado o tienen una incidencia y tienen posibilidades de reducir las violencias. Yo no puedo hacer la paz con quien no está ingiriendo en las violencias. Entonces, sí hay necesidad, pues claro, es que son tres actores, somos tres patas de la mesa: sociedad civil, que incluye víctimas, gobierno y voceros de las estructuras. Si no, entonces, ¿cómo hacemos la paz? ¿Con quién hacemos la paz? La logística se hizo con el IMPEC, ¿cómo corresponde? ¿Y quién dirige el IMPEC? El señor ministro de la Justicia. El IMPEC es el único encargado de esa logística y esa coordinación la hace directamente el IMPEC. Nosotros desde el espacio de diálogo sociojurídico dirigimos la comunicación para toda esa logística, no solamente para esta, sino para las audiencias senatoriales. Privados de la libertad han ido al Congreso de la República. Es que eso no es la primera vez que sucede. Han ido al Congreso de la República a hablar de la situación del estado de cosas inconstitucional que se vive en las cárceles de Colombia. Así que esta no es la primera vez ni es la única. Han salido a hablar a foros, a eventos, con un presidente de la República. Senadora, pues resulta que este es el único presidente que sí quiere hacer las cosas de frente. Senadora, le hago una consulta y la cito con palabras que usted nos acaba de dar. Cada actor debe estar en el lugar que le corresponda para lograr la paz. Le repito, que veo que estaba por allá distraída. Cada actor debe estar en el lugar... No, es que me estaban generando ruido aquí en el espacio en el que estoy. Cada actor debe estar en el lugar que corresponda para lograr la paz. ¿Usted cree que ese es el lugar de esos 9 delincuentes en Tarima para lograr la paz? Todos. Ese lugar tan representativo es la Alpujarra. ¿Y por qué es representativo? Porque estaban de frente a la ciudadanía. Nosotros necesitamos una paz que le dé la cara a la ciudadanía, que no se esconda, que no entre por los sótanos a la alcaldía, que no se reúnan en fincas y en sitios privados. Necesitamos una paz que le dé la cara al pueblo colombiano. Y necesitamos sobre todo una paz urbana, una paz en las urbes, una paz que piense en los barrios populares, que piense en la como el centro, como la posibilidad de construir desde ahí. Y sí, en todos los escenarios, no solamente en el espacio público, también en los espacios de deliberación. Vamos a necesitar también que vayan al Congreso de la República, por supuesto, las víctimas, los voceros, que vayan todos a decir que necesitamos una ley de sometimiento. También lo vamos a necesitar. Entonces, no vamos a seguir nosotros permitiendo que la paz sea a espaldas de la ciudadanía. La paz tiene que ser de frente a la ciudadanía. Senadora, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias, que tengan feliz día.